Bueno, vamos a ir a Tito. Seguimos entrando en el diálogo que Pablo le está haciendo a Tito, este joven pastor que está tratando de poner en orden las cosas que hay en las iglesias en la isla de Creta, una isla mediterránea. Y estamos en el último versículo del capítulo 2. Acá ya cerramos el capítulo 2. Estuvimos viendo todo el capítulo 2 y estuvimos viendo todo el contexto. Y había problemas en la iglesia, como hay problemas en todas las iglesias, ¿no? No hay una sola iglesia que no haya problemas. Si nosotros decimos, esta iglesia no tiene problemas, prestemos atención, es raro. En las iglesias hay problemas y son necesarios que los haya y son necesarios también afrontarlos con la debida sabiduría que nos da el Señor a través de sus consejos y su palabra. Y acá estamos entrando en este diálogo y en esta carta que Pablo le está escribiendo a Tito, luego de haber sido encarcelado y ahora es dejado en libertad, pronto ya muy cerca a su próximo encarcelamiento y ya después la posterior muerte del apóstol Pablo. Él le escribe a Tito sobre esta isla que él había estado de paso. Y ahora entonces tiene que solucionar problemas en la iglesia porque hay distintos problemas entre aquellos que han creído en Cristo y están viviendo una vida cristiana a medias, podríamos decir. Ellos han profesado la fe en Cristo, pero tienen muchas costumbres pegadas, viejas, de la antigua vida, de lo que ellos antes hacían, de las costumbres cretenses y de las cosas que estaban influenciados por hace mucho tiempo. Y ahora toda la enseñanza, todo lo que Pablo le dice a Tito a partir del versículo 1 del capítulo 2, que le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que empezó a decirle Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 1. Ahí lo buscaste, Tito 2.1. Bien, entonces ahí está. Timo está poniendo ahí los versículos, nos va a ayudar. Y lo cierra con el versículo 15 del capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 15. Noten que dice, esto habla, dice lo mismo que el versículo 1, esto habla, pero dice no solamente que hable, y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, vamos a ver en esta mañana y vamos a entrar en esta mañana en algo muy importante que tiene que ver cómo no solamente el Señor nos llama en su gracia y nos enseña acerca de esa gracia, el Señor nos enseña, como ahí en los últimos versículos estuvimos viendo, a cómo tenemos que caminar en la gracia del Señor, pero hay un instrumento humano, natural, carnal, que es el hombre que tiene que estar enseñando las verdades de la palabra del Señor. El instrumento humano, en este caso iba a ser Tito, que tenía que estar enseñando a la iglesia esto. Pero a su vez el instrumento humano es Pablo, que le está enseñando a su discípulo y él es un mentor de Tito y él le enseña todo lo que había aprendido a lo largo del ministerio al estar al lado del apóstol Pablo. Entonces, vamos a orar una vez más y que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Ya hemos cantado, Señor, que necesitamos que tú nos hables, Señor, y nos hablas por medio de tu palabra. Habla, oh Dios, estamos para escucharte y gracias por tu palabra. Gracias porque la tenemos entre nuestras manos. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han dado su vida para que tu palabra esté en nuestro idioma, Señor, y la podamos leer, comprender, estudiar, meditar cada día, Señor, cantarla a tu nombre. Gracias, Señor. Eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que has dado tu palabra, Señor, no solamente a nosotros, sino a toda esta nación, Señor. Te rogamos que podamos fielmente ir a ella, podamos ser edificados, Señor. Lo que leamos lo podamos poner en práctica. Lo que estemos hoy aprendiendo lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias, Señor, una vez más por poder tener este precioso día en el cual te adoramos y te exaltamos y te damos la gloria a tu debido nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Es indudable que hasta aquí la carta de Tito nos ha llevado a considerar cómo la iglesia debe ser establecida a través de un liderazgo sólido y también
un sobrio estilo de vida que está conectado con la piedad. Lo que nosotros creemos, las doctrinas que creemos bíblicamente, tienen que estar conectadas con nuestra forma de vida. Nosotros podemos aprender mucho de la palabra de Dios, tener doctrina sólida, una sólida confesión de fe, tener todo eso, pero hay una desconexión con nuestra vida diaria y no hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, por un lado, nos dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades, pero yo soy un rebelde. Yo soy un hombre que no me quiero sujetar. Soy un piquetero. No sé, soy alguien que no obedece. La palabra de Dios me dice una cosa y yo hago otra. Eso sería. Y entonces esta desconexión no puede estar. Y es lo que Pablo le está diciendo acá a Tito. Decile a los de la iglesia en Creta que no puede haber una desconexión en lo que han aprendido, la gracia que ha sido manifestada en ellos, cómo el Señor los ha salvado, cómo el Señor los ha transformado. No puede haber una desconexión con lo que Dios le dice que tienen que hacer y cómo ellos viven. Ahora, todo este paquete de ideas que está desde el versículo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 2, lo cierra el apóstol Pablo en la enseñanza a Tito, diciendo, bueno, Tito, todo esto que estuviste hablándoles, que ahí estuviste hablando en el versículo 2 a los ancianos, en el versículo 3 a las ancianas, en el versículo 4 a las mujeres jóvenes, en el 6 a los jóvenes, en el 9 a los siervos, todo eso más el evangelio de la gracia del Señor, en el versículo 11, ahí Pablo les dice, todo esto que tienen que hacer es imposible hacerlo si la gracia de Dios no ha sido derramada en sus corazones. Acá en estos textos, en el versículo 11 y del capítulo 2, y casi transversalmente en toda la carta, no solo de Tito, sino de las epístolas pastorales, Pablo habla claramente de las doctrinas de la gracia. Cómo el hombre es salvo por la fe en Cristo, cómo hay una elección previa, cómo hay un nuevo corazón, cómo hay una santificación progresiva y también cómo el Señor va a venir a buscarnos por segunda vez, va a venir a buscarnos a nosotros, a su iglesia. Y es la esperanza bienaventurada. Ahora, todo este conocimiento, todo lo que hay, Pablo le dice, bueno, esto es lo que vas a tener que hablar. No solamente hablarlo, sino que vas a tener que exhortar, vas a tener que reprender con toda autoridad y nadie te tiene que menospreciar. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar viendo cómo podemos o cómo la persona que está o las personas o aquellos dirigentes cristianos tienen que enseñar en la iglesia del Señor no solamente con autoridad, sino que tiene que enseñar también con amor. Con paciencia y con amor. La gracia del Señor ha llegado a nosotros con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad. No nos tenemos que olvidar eso, hermanos. No nos tenemos que olvidar que el Señor es paciente con aquellos que todavía no se han arrepentido. El Señor es paciente para que puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, esto es algo crucial que aquellos que están enseñando la palabra del Señor, y todos estamos acá enseñando la palabra del Señor. Si sos padre, estás enseñando la palabra del Señor a tus hijos. Si ya sos padre y criaste a tus hijos, y acá hay abuelos y bisabuelos, también están enseñando la palabra a sus nietos tal vez, recordándole lo que dice el Señor. Y si todavía no tenés hijos, estás enseñando la palabra o haciendo recordar a un hermano en la fe, a un hermano como yo, recordándome lo que Dios dice en su palabra para cómo yo tengo que caminar. Entonces todos de alguna manera u otra enseñamos. Todos somos maestros, podríamos decir. Pero el Señor puso específicamente a pastores dentro de la iglesia para que pastoreen la iglesia del Señor. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Tito va a ser una voz de autoridad dentro de esa iglesia. Tito va a tener que pararse y hablar a varias iglesias en distintos lados con toda autoridad para poder estar enseñando. Y cuando se comienza a producir una reforma, como estaba pasando acá, estaba ocurriendo acá en la isla de Creta, una gran isla ahí del Mediterráneo, como decíamos, al sur de Grecia, ahí el pastor Tito, guiado, mentoreado, discipulado por el apóstol Pablo, enfrenta muchos desafíos
muchos desafíos. Y entre esos desafíos están los falsos maestros. Él se tenía que enfrentar a los falsos maestros. Las falsas enseñanzas ya habían permeado la iglesia. Si nosotros recordamos el versículo 10 del capítulo 1, dice, porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Noten que ¿quién va a ir a taparle la boca? ¿Quién va a ir a frenarle el carro? A decirle, no, momento, esto que estás enseñando me parece que acá no va. ¿Quién va a ser? Y tenía que ser el pastor. Tenía que ser Tito. ¿Quién otro? Es como pasa ahora y bueno, hay que hablarle al hermano. Y bueno, vaya usted, pastor, háblele. Este hermano está, no sé, hay que hablarle, decirle, bueno, hermano, anda con confianza. No, mejor le dije que vaya a usted. Y bueno, está bien, para eso está la tarea pastoral, está para hacer eso. Pero hay que estar enfrentando ese momento y Tito lo tenía que enfrentar. Tenía que enfrentar a los falsos maestros. Noten que después, más adelante, todavía no llegamos, en el capítulo 3, nuevamente Pablo le va a hablar, en el versículo 9, nos dice que, cuidado Tito, Tito capítulo 3, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y esto no era algo nuevo. Pablo ya le podría dar cátedra de cómo eran estos hombres, porque eran los famosos judaizantes. Lo que querían traer a la iglesia, poner no solamente la ley, sino poner ley sobre ley. Estar poniendo un peso más para ser cristiano, un peso más de lo que el cristiano tiene que hacer, una carga extra de algo que ellos ni siquiera, como dijo Jesús, llevaban o tocaban con un dedo. Entonces, Tito, te vas a tener que enfrentar a esto y lo vas a tener que hacer. Pero no te enriedes en esas cosas, no pierdas el tiempo en estas cosas. ¿Y qué verdad que hay que esto nos distrae del propósito principal? ¿Cuál es el propósito principal? Que Cristo sea exaltado, que la gracia de Dios sea manifestado dentro de la iglesia y para que otros también crezcan en la fe, avancen en la fe y crezcan en el conocimiento de la verdad de Cristo, asombrándose cada día más y muchos que vienen puedan escuchar el evangelio de Cristo y puedan conocerlo a Él y enamorarse de Él y querer seguir con Él para siempre, vivir con Él para siempre. Pero estas cuestiones son peligrosas y hay alguien que tiene que estar exhortando. Y también estamos dentro ahí del contexto donde Pablo, como un maestro, un instructor, da a Tito un adiestramiento de lo que tenía que hacer en cada ciudad y pueblo. Y básicamente Tito debía enseñar a la iglesia a tener una vida de sobriedad y buenas obras arraigadas en la sana doctrina. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Cada uno de ustedes tiene que aprender. Yo tengo que aprender. Ustedes tienen que aprender. Los que enseñan tienen que enseñar. ¿A cómo ustedes? ¿A cómo cada uno de los de la iglesia, los que vienen a escuchar la palabra del Señor, vivan una vida de sobriedad y que puedan tener buenas obras, pero siempre arraigadas en la buena doctrina del Evangelio de Cristo? Eso es vital. Fíjense, parece sencillo, ¿no? O sea, es fácil esto. 3 cosas nomás hay que hacer. Pero ¿por qué se complica tanto? ¿Por qué hay tantas complicaciones? Bueno, y aunque estos versículos que leímos tocan distintos temas, en realidad se centran en la reacción de los cristianos ante otras personas, especialmente ante los que tienen autoridad. Porque ahora va a hablar de la autoridad. Y pegado a la autoridad del versículo 15, después el capítulo 3 nos va a hablar de otro tipo de autoridad que se tienen que sujetar. Pero ahora Pablo le dice, vos vas a tener que enseñar, vos tenés la autoridad apostólica, no porque él sea un apóstol, no porque hoy haya apóstoles en este día, sino que Pablo era apóstol de Jesucristo. Y con esa autoridad, Tito no era apóstol, pero Tito era un pastor que estaba con una encomienda santa y sagrada, y eso es lo que cada pastor en este tiempo se tiene que parar con la autoridad de la palabra de Dios y decir, así dice el Señor.
Esto es lo que hay que hacer a la iglesia, a las personas individualmente. No es algo que yo creo que vos tenés que hacer. Yo te estoy aconsejando esto y no es una opinión mía, es lo que dice la palabra autoritativa, toda suficiente, la palabra de Dios. Y es lo que vos tenés que hacer porque Dios te lo ordena y yo estoy encomendado para decirte lo que Dios dice que tenés que hacer. Y eso es lo que Tito tenía que hacer. Y dice entonces ahí, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pero conectémoslo con el versículo de abajo del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, ¿por qué hay una conexión del versículo 15 a los versículos que siguen abajo? Bueno, a veces los capítulos y versículos nos ponen una traba, ¿no? Pero acá el argumento de Pablo sigue hablando de la autoridad. Pero ahora dice, vamos a empezar con la autoridad que los hermanos tienen que tener en la iglesia del Señor. Ahora esta palabra de autoridad no es como a veces un freno, como algo que, una calle cortada que encontramos, que vamos por la ciudad y vamos seguro, voy a llegar más rápido por acá y de golpe un cartel, prohibido pasar, hombres trabajando. Nos cercaron el paso, no podemos seguir y nos sentimos indignados. ¿Y cómo que no puedo seguir por acá? ¿Qué están haciendo más importante? Y bueno, están arreglando la calle para que después no te quejes de los pozos. Pero ¿quién le dio la autoridad? El gobierno municipal le dio la autoridad, que corte la calle, que haga ese desvío porque está haciendo una tarea. Ese solamente es un ejemplo. Después tenemos varios otros ejemplos. Pero ¿qué pasa? Hoy nosotros muchas veces, y no quiero generalizar, pero ¿qué pasa con la autoridad a veces cuando vemos las noticias? Ya hay una ley antipiquete y ya todos protestan por la ley antipiquetes. Ya no me dejan cortar la calle con tranquilidad. Ya no me dejan cortarle el paso a la gente que quiere ir a trabajar porque yo estoy reclamando mis derechos. Pero la ley es que en este país se puede circular libremente. Y si hay algo que entorpece, ya está poniéndose en contra de la ley. Entonces tenemos un problema. Pero el tema de la autoridad. O cuando hay un policía que nos dice, no, por acá no podés pasar, pasá por allá. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Antes uno veía un policía y temblaba. Ahora le tiramos piedra. O ahora hasta lo insultamos en la cara. ¿Qué pasó con la autoridad? Es que es el corazón del hombre. No se quiere sujetar a la autoridad. No se quiere sujetar a la autoridad de Dios en su naturaleza caída. No quiso obedecer en el principio cuando cayó. Y así es toda la historia de la humanidad. Y no se quiere sujetar. Y siempre cuando ve algo de autoridad, ve como un problema. Ve como un problema. Y lamentablemente esto también estaba pasando en la Creta antigua del siglo I. Parecía que era una mala palabra cuando se habla de autoridad. Y eso Pablo le dice a Tito, lo tenés que hacer con toda autoridad, no tengas miedo. Se te van a oponer como se me opusieron a mí muchas veces, que no quisieron y renegaron de la autoridad. Pablo había sido enviado para enderezar la iglesia allí, decirle a Tito, ahí en Creta, y el carácter nacional de Creta había degenerado tristemente el de un atajo de ociosos descarriados, como dice ahí que los describe ese antiguo poeta, los cretenses, cómo era su forma de vida, un carácter también egoísta, y nunca queda tan en evidencia cuando uno se estrella con la autoridad de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor te dice que tenés que estar bien con tus enemigos, y es la palabra autoritativa, y yo digo, ay, ¿por qué está este versículo en la Biblia? Y el Señor me manda que tengo que estar. Y quisiera sacarlo, arrancarlo, no puedo. Ya es la palabra del Señor, ya el Señor lo dijo. Y Él nos va a pedir cuenta por cada una de sus palabras, de lo que Él ha dicho y nosotros no hemos obedecido. Y por desgracia, algunos de los recién convertidos de Creta habían cambiado muy poco desde que se convirtieron en cristianos. Y una de las cosas que estaban teniendo acá, ¿qué es lo que pasa
con las actitudes de los de Creta. ¿Cómo nosotros sabemos lo que a ellos le pasaban? ¿Sabe cómo nosotros sabemos lo que a ellos le pasaba? Porque Pablo va tirando pistas. No nos dice directamente, los cretenses pensaban en sí mismos. Los cretenses eran egoístas. No, nos va diciendo lo que Tito tiene que corregir, porque eso es lo que está mal, y entonces nosotros ahí nos damos cuenta que ellos estaban viviendo de esa manera que era contrario a la palabra de Dios. Entonces, no dice la palabra que eran egoístas, pero ellos estaban pensando para sí solos. Cuando eran glotones, ociosos, malas bestias, cuando no estaban teniendo en cuenta las necesidades, cuando habla de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes, de los jovencitos, de los siervos, nos damos cuenta que pasa algo ahí. Y pasa algo en esa gente y nos damos cuenta que están rebelados a la autoridad, nos damos cuenta que son egoístas, nos damos cuenta que no tienen paciencia, nos damos cuenta que no se estaban sujetando a sus maridos, las mujeres. Y bueno, eso nos damos cuenta por lo que Pablo está diciendo y le está escribiendo a Tito. De modo que al explicar Pablo a Tito lo que debe enseñar a esta gente en las iglesias, es consciente de que Tito probablemente encontrará alguna oposición. Va a encontrar alguna oposición, seguramente. ¿Cuándo Pablo no encontró oposición? Casi en ningún momento. Siempre había oposición. Pero sin embargo seguía predicando el evangelio. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Vas a encontrar oposición. Pero sin embargo vos tenés que enseñar estas cosas. Vos tenés que hablar estas cosas, tenés que exhortar esto. Y el mandato para los cristianos que tienen que oír con prontitud, para muchos cristianos el mayor obstáculo para su eficiencia espiritual, la razón por que no crecen como cristianos, muchas veces es algún tipo de ira o amargura contra la autoridad. Ir contra la autoridad de la palabra de Dios. Ir contra la autoridad de lo que se está diciendo, se te está enseñando que la palabra de Dios dice que tenés que hacer. Te opones y te genera ira y amargura. Y eso no deja crecer la vida cristiana. Vas a quedar estancado en ese lugar. Vas a quedar estancado ahí. Por eso es importante tener cuidado. Noten que Pablo esto lo dijo en Efesios también, capítulo 4, cuando él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, bueno, junto con toda malicia. Pero el mandato, ese mandato, ¿cuándo viene? Anteriormente dice, cuidado con entristecer al Espíritu Santo, cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Y va seguido de este mandato. Porque esto, si no te lo sacás, es lo que puede entristecer al Espíritu Santo. Entonces tenés que tener cuidado. Ahí está Efesios capítulo 4, 30 y 31. Pero una actitud amarga entristece al Espíritu Santo, perjudicando así nuestro desarrollo espiritual. Y muchas veces y muy a menudo esa actitud de amargura en la gente se remonta o se mantiene sobre alguien que está en una posición de autoridad. Y no estoy hablando ahora solamente de la posición de autoridad que Dios pone en la iglesia, los ministros que Dios pone, el pastor que Dios pone, los pastores o ancianos, que la iglesia se sujeta hacia esa autoridad porque ellos velan por sus almas y los alimentan con la palabra de Dios. Y lo tienen que hacer de una manera que lo vamos a estar viendo, pero a su vez puede ser otra autoridad. Los hijos que hoy están acá tienen la autoridad de sus padres. Y se pueden rebelar contra la autoridad de sus padres. Cuidado, porque eso puede traer amargura, enojo por mucho tiempo. ¿Cuánto de nosotros que hemos crecido trajimos arraigadas cosas malas que nuestros padres nos hicieron y difíciles de sacar? Hasta que el Señor nos salvó y nos rescató. Hasta que el Señor vimos la gracia de Él que nos perdonó y ahora puedo perdonar a mi papá, a mi mamá que me hizo tal cosa. Y ese momento horrible, todo por la gracia del Señor. Pero la rebelión está en el corazón del hombre. Y no solamente eso, sino también un padre, un médico de hospital que te dice lo que tenés que hacer.
Mirá, ahora tenés que dejar de hacer esto. No tenés que comer más los salamines que comían porque tu sangre, hay coágulos ahí que no te dejan. Y te dicen, ya basta, te saca todo eso. Y nosotros decimos, ¿qué sabe el médico? Él se cree que a mí me va a decir. Te lo está diciendo alguien que sabe, con una posición y con la autoridad para decirte que si no haces esto te vas a morir. Va a ir mal tu vida. Pero nos rebelamos. Bueno, podríamos seguir así, ¿no? Profesor de escuela, gerente de trabajo, hasta el propio gobierno nacional también, que nos manda a hacer cosas, que lo dicen las leyes. Y nosotros muchas veces renegamos y nos dejamos abandonar en un estado que excede el legítimo desagrado para vivir en perpetuo descontento y resentimiento. Y esto puede dañarnos si no somos cuidadosos. Esto puede dañarnos. Si no somos cuidadosos con esto, nos puede dañar. Por eso Pablo le está diciendo a Tito y le está haciendo este encargo solemne. Esto lo tenés que hablar, tenés que exhortar y tenés que reprender. Y entonces esto ahí es clave. Hermanos, esto está acá, miren, Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende. Son ahí 3 verbos presentes indicativos, que es una acción. Esto tenés que hacer. Hablar, exhortar y reprender. Y el con es la proposición. ¿Cómo lo tenés que hacer? Con toda autoridad. Pero lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer. Y Tito dirá, ¿qué hago? No sé, sigo adelante, le digo, Pablo, mira, hasta acá llegué, no puedo, pero esto era algo, es indicativo. O sea, lo tenés que hacer sí o sí. Y entonces, para comenzar, a mí me gustaría que podamos poner el ojo en eso, considerar el tema de la autoridad, pero ver la acción, ir a la acción. Pero antes de ir a la acción, déjenme comenzar por la parte de abajo, con la proposición de cuando dice, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Porque una de las cosas que deseo que en esta mañana nos podamos detener en el versículo 15 y poder ver acá que alguien que está enseñando la palabra del Señor, un pastor que tiene que pastorear una iglesia, un hermano que tiene que guiar a sus hijos, a una familia, a sus hijos al evangelio y ser un modelo, ser un ejemplo, lo tiene que hacer con toda autoridad, pero tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo de conducta. Porque esto es lo que Pablo le estaba recordando a Tito también. Pero cuando dice ahí esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, lo que vemos acá, el primer elemento, es que claramente acá se contempla la autoridad espiritual que tiene el maestro cristiano. Tiene una autoridad espiritual, tiene una autoridad que se para y habla en nombre de Dios. No es que habla acerca de lo que está pensando, lo que hizo una filosofía mientras se comía un asado. No, está diciendo lo que dice la Escritura, lo que tiene que hacer la iglesia. Y viene con la misma autoridad de la palabra de Dios, inspirada por el Señor. Y es lo que Pablo le está diciendo acá, que su autoridad no descansa en sí mismo, sino en el llamamiento de Dios y de los dones que recibe para predicar la palabra del Señor. Cuando hay un pastor en la iglesia elige sus pastores, elige sus ancianos, ese hombre se va a parar delante de la iglesia o les va a enseñar la palabra del Señor y lo va a hacer con toda autoridad, pero también nosotros nos tenemos que sujetar a esa autoridad. También nosotros tenemos que ponernos debajo de esa enseñanza. ¿Pero por qué? Porque es bueno. El Señor lo puso en la iglesia, pero ahora hay un problema, que esto ha sido tan tergiversado dentro de la iglesia moderna, que los pastores no hicimos la función que teníamos que hacer. Empezamos a gobernar la iglesia porque yo soy acá el mandamás, yo soy acá el capanga, el que me tiene que hacer caso. Y no, hermanos, no somos sindicalistas. Somos pastores que tienen que amar a las ovejas del Señor. Que el Señor nos ha dado una palabra para decirle a la grey del Señor. Y tenemos que mostrar la misma gracia y la misma solicitud. Así como el Señor nos llamó, es un llamamiento que viene de parte de Dios. Y es un llamamiento, mis hermanos, que es algo que no es fácil de llevar. Entonces, el que anhela obispado, Pablo le dijo a Tito, buena obra desea, pero, ahí está el pero. O
sea, es algo bueno. Pero acá están todas las características, acá están todos los requisitos. Pero en el paquete completo viene que te vas a tener que parar y enseñar a personas que son pecadoras, que tienen su carácter, que todavía no fueron glorificadas y que van a luchar con su pecado y te van a contradecir, te van a maltratar, se van a ir, te van a insultar, etcétera, y todas esas cosas. Pero Pablo estaba diciendo a Tito, hacelo igual, habla igual, exhortá igual, alentá igual. Y como delegado de Pablo, Tito compartía la autoridad ahí del apóstol de forma parecida. Tito estuvo con Pablo cuando fue el conflicto con los corintios. ¿Quién estuvo ahí? Tito estuvo al lado de él. Él sabe todas las internas. Él conoce los problemas que puede haber en la iglesia. Al apóstol Pablo lo habían tildado hasta de mentiroso en la iglesia de Corinto. Una iglesia que él amaba entrañablemente. Imagínense. Y habían hecho tipo como una asamblea para decir todas estas cosas en contra de Pablo. Y Tito sabía eso. Y era lo que posiblemente se iba a tener que enfrentar. Pero llevamos la palabra del Señor. Dice ahí que qué tiene que hacer. Y no lo desconectemos del versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que hay que hablar. No importa si te niegan, no importa si te contradicen, vos habla lo que dice la palabra de Dios. Y vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Como padres nosotros le hablamos a nuestros hijos. Hijo, esto es lo que dice la palabra del Señor. Hijo, esta actitud que tenés de rebeldía, mirá, dice la palabra del Señor, cómo cayeron nuestros primeros padres. Hijo, por favor, desistí de tu actitud. Y los hijos, rebeldes, pero nosotros tenemos que seguir firmes aún ante nuestros hijos hasta que algún día nos crezcan tal vez. Y lamentablemente, hermanos, yo creo que por la gracia del Señor, los padres que se esfuerzan en predicarle el evangelio a sus hijos llegan al conocimiento de la verdad. Pero tal vez tengamos la lamentable noticia de que nuestros hijos siguen endurecidos. Vamos a tener dolor. Pero ¿saben qué? Vamos a saber que hicimos lo que el Señor nos dijo. Dijimos la palabra de Dios, predicándoles con la Escritura, con el ejemplo de cómo yo soy. Esto va conectado. No nos olvidemos, hermanos. No prediquemos algo que no estamos viviendo. No lo hagamos nunca. No quiero decir hipócritas, pero creo que somos una estafa. Somos una estafa. Lo que estamos enseñando es lo que se tiene que vivir. Es lo que se tiene que ver. Vos vivís esto. Vivís el evangelio. Y mostrás el amor de Cristo, porque Cristo te amó primero. Y eso es lo que hay que mostrar. Y eso es como hay que enseñar. Su enseñanza no es un puñado de consejos y recomendaciones que él piensa que puede ser de ayuda, sino que es la palabra de Dios para la gente. Tito no tiene que ser ahí un académico o como un académico que enseña en un salón de clases. Eso lo puede hacer cualquiera, hasta un inconverso lo puede hacer. Pararse y enseñar, bueno, acá analicé esto y acá punto 1 y yo lo escribo y eso está bien. Pero ¿cómo me ayuda a vivir la vida de piedad? ¿Cómo yo ahora tengo que aplicarlo a mi vida de piedad? ¿Cómo tengo que vivir esa conexión de la doctrina que me estás hablando con una vida piadosa? Y eso es lo que el dirigente cristiano tiene que enseñar. Y eso es lo que el pastor Tito tiene que enseñar a la iglesia. Y eso es lo que tiene que hacer, no solo hablarlo, exhortarlo también. Y también ahí, como dice, reprender con toda autoridad. Y que nadie te menosprecie. Por tanto, ahí la acción o la actitud, la acción sería que debemos rechazar, es el menosprecio al maestro de la palabra. Se puede menospreciar al maestro cristiano de muchas maneras distintas. Se puede menospreciar a alguien que te está enseñando la palabra del Señor. Si sos alguien que estás discipulando a alguien, tenés un discípulo ahí, un pajarito en el nido que viene a comer de la palabra del Señor,
Pero a veces viene y se va y no viene más y te queda con el alimento ahí de la palabra. Y bueno, puede ser. O viene o te dice, qué porquería me conseguiste acá. Entonces también puede llegar a ser. Pero no nos olvidemos que de muchas maneras se menospreció. Lo que Pablo le dice a Tito, nadie te tiene que menospreciar. Noten que acá hay algo positivo. Lo primero que le está diciendo es que tenés que hacer esto. Hablar, exhortar y reprender. Es positivo. Esto tenés que hacer. Ahora, con toda autoridad y nadie te menosprecia, es negativo. Nadie te menosprecia, eso no lo puede hacer nadie. Eso no. Pero también tenés que procurar de vivir de acuerdo a lo que viene hablando. Todo el capítulo 2 e inclusive el capítulo 1, cómo tiene que ser el dirigente cristiano. Entonces no podemos desconectar esto. Ahora, ¿a quién rechazaron muchas veces cuando guiaba al pueblo de Dios? Podemos recordar a uno, a Moisés. A Moisés. Moisés recibió el menosprecio de los israelitas a causa de que el camino por el que los llevaba era duro e incómodo, ¿no? Nos trajiste hasta acá para matarnos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mirá, ¿dónde nos trajiste? Hubiésemos quedado en Egipto con las cebollas y ahí estábamos mejor. Canaán estaba todavía, ni siquiera Moisés lo alcanzó allá, lo vio a lo lejos. Pero él era fiel al Señor. Y sin embargo, lo que lo estaban escuchando, lo menospreciaron, lo dejaron. Bueno, ¿a quién otro podríamos decir? La gente de Nazaret también veía al Señor Jesús con desprecio, debido a que su enseñanza perturbaba sus prejuicios raciales y a que vivía entre ellos. Miren Lucas capítulo 4, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y miren el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ni siquiera a Jesús querían escuchar. No quiso escuchar al pueblo de Dios, no quiso escuchar a sus profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Y Jesús viene a mostrarle que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo quieren tirar. ¿A quién otro? Bueno, el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo. Los intelectuales de la colina de Marte, ahí en Atenas, eran tremendos. Ellos menospreciaron la enseñanza de Pablo sobre Cristo porque se les antojaba que era muy simple. No, este viene con eso. ¿Qué? Tráeme cosas más que yo pueda pensar, mucho más. Que la cabeza me pueda explotar y decir, oh, esto está tremendo esto. Por eso los falsos maestros sacan cosas de acá, inventan cosas que uno dice, ¿de dónde las sacaron? Se comieron un lechón la noche anterior, soñaron. ¿Qué? Porque necesitan sorprender a la gente con algo nuevo. Esto, el evangelio es las buenas nuevas. La palabra de Dios es las buenas nuevas. Es lo que tiene que escuchar todas las personas. Pero a los intelectuales de Marte, de la colina de Marte, ahí cuando Pablo estuvo en Atenas, le dijeron, este evangelio, ¿qué nos sirve a nosotros? Y era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo predicándoles. Bueno, también estaban los superapóstoles, los superapóstoles carismáticos que estaban intentando establecerse en Corinto. ¿Qué le dijeron a Pablo? Lo empezaron a menospreciar. Lo empezaron a menospreciar porque sentían que sus milagrosos poderes les hacían superiores a aquel pequeño judío insignificante. No solamente eso, miren qué duro que fueron. Después lean 1 Corintios 2. Le dijeron que los poderes que ellos hacían era mucho más de lo que él predicaba. Le dijeron que era un judío insignificante, porque Pablo lo dice ahí, cuando lo da a entender de su debilidad en su cuerpo, que tenía una debilidad en su cuerpo, también le dijeron de eso. O sea, imagínense, sos un insignificante, sos feo.
algo así, ¿no? Y no solamente eso, estás enfermo y a su vez parece que tenés una doble vida. Tremendo. Y Pablo en todo eso él se defiende, pero miren el rechazo. Pablo sabía que muchas personas aprovecharían la oportunidad de menospreciar a Tito. Por eso se para y le dice, Tito, lo vas a tener que enseñar, pero nadie te tiene que menospreciar. Nadie te tiene que menospreciar. Quizás la juventud ofendía la autoestima de ellos, podría ser, como pasó con Timoteo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo al mismo Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, porque también era un joven que se iba a parar en la iglesia y le iba a tener que hablar, exhortar, enseñar con toda autoridad. Y Pablo le dice con mucho amor, como ese maestro que le dice a su alumno, ninguno tenga en poco tu juventud. No te preocupes de que sos joven, no te preocupes. Sino, sé ejemplo de los creyentes. Noten ahí esto, importante, ¿ven? Sé ejemplo primero. No es que te vas a parar y decir, bueno, a ver, yo vine con el apóstol Pablo acá, tengo la chapa del apóstol Pablo. No. Acá tenés que ser ejemplo. Sé ejemplo. ¿De quiénes? Bueno, en primer lugar de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y estos son los requisitos que debe tener en carácter el que enseña en la iglesia. Si alguno no tiene estos requisitos, no puede estar enseñando, de ninguna manera. Va a hacer mucho daño. Entonces es indispensable que estén estos requisitos, porque estamos tratando con personas que Cristo murió por sus pecados, que Cristo los salvó, que Cristo los rescató. Y yo tengo que tener cuidado con cada juicio que levanto, que puedo llegar a levantar con cada uno de los hermanos. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de cómo lo puedo llegar a tildar, porque tal vez lo puedo herir. Y Dios no me llama a eso, sino que me llama así a poder enseñar, exhortar, reprender, pero como dijo acá Pablo a Timoteo, con mucho amor. Y se puede menospreciar a un dirigente cristiano en distintos grados. Se lo puede hasta mirar por arriba de los hombros, ¿no? A veces si te toca estar enseñando la palabra del Señor a un hijo que tal vez ya criaste y no sé, y en la profesión es un médico, un intelectual y viene a tu casa y vos fuiste, no sé, alguien que se rompió el lomo haciendo un trabajo, apenas tenés 6º grado terminado, apenas sabes leer, pero sos un cristiano fiel y decís, hijo, vení, te voy a hablar del evangelio, vení, hijo, quiero que... No me vengas con esos cuentos, ¿viste? O ni siquiera eso, te mira por arriba del hombro diciendo, a mí me va a enseñar de la vida. Eso es menospreciar. ¿Y a quién menospreciaron también? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo miraron por arriba del hombro. Los fariseos y algunos de los sumos sacerdotes lo miraban como diciendo, que salió de Galilea, padre de un carpintero, ¿Qué viene a enseñar acá? ¿Qué viene a decir? Y cuando dijo que era el Hijo de Dios, peor, lo querían matar. Pero lo menospreciaron. Y la palabra muchas veces que se utiliza acá en el 2:15 de Tito, que simplemente significa no hacer caso de él. Ese menosprecio es no hacer caso de él, que no hagas caso. Y eso es moneda corriente, hermanos. Eso es moneda corriente. Uno le dice, hermano, por favor, no, esto. Bueno, sí, está bien. Y después hacen cualquier cosa, ¿no? O sea, es la moneda corriente, pero no hay nada que sorprendernos. La Biblia acá dice, y sí, te lo van a hacer. Te lo van a hacer, lamentablemente. Algunos cristianos desprecian a sus maestros al tener siempre una razón para pasar por alto lo que dicen. Solo se trata de tu interpretación. Ah, no, vos lo ves de esa manera. Una pena. Hay un autor que se llama John Benton, que escribió un libro con parte del comentario de Tito, y él cita así, lo cito, dice, cualquiera que sea el detonante o el grado de menosprecio, la razón subyacente es siempre la misma. Escucharle significa rebajarme.
Y cierra la frase y dice, esto es orgullo. Esto es orgullo. Cuando viene a mí un pastor y me dice, mira, esto creo que está mal, hay que cambiar. Yo digo, ¿quién es? Ni lo conozco. ¿Qué se piensa? Es orgullo. En mi corazón es orgullo. Y yo tengo que tener cuidado. Pero el orgullo es un asesino espiritual. ¿Por qué? Porque el orgullo es el carácter del diablo. Matemos todo lo que sea de orgullo. Es algo, hermano, si hay una tarea que yo tengo que hacer cada día, es traer a ese gigante el orgullo y matarlo, ponerlo bajo cadenas, tratar de que no esté ahí, porque siempre está. Y siempre está en el corazón de todos, el orgullo. Pero la palabra de Dios nos recuerda, Primera de Pedro 5:5. ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo? Primera de Pedro 5:5. Búscalo, Timo, ahí, Primera de Pedro 5:5, para que vean lo que dice. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren qué interesante esto. Si había alguien que podía menospreciar a la gente, era Jesús. ¿O no? Era Jesús. Porque él era el Hijo de Dios. ¿Quién le iba a venir a hablar de él, del corazón del hombre? Perfecto, cumplió toda la ley, pero no había tacha en él, no había pecado. Él sí podía mirar por arriba de los hombros a los sumos sacerdotes y decirle, estos ni saben, si supieran quién soy yo, si vos supieras que yo soy el Hijo de Dios, papá, por favor, no me vengas con eso. Pero sin embargo, nuestro Señor fue humilde también. Él, siendo el Hijo de Dios, vino a este sistema religioso corrupto, que ya había tenido su hora y estaba a punto de ser quitado de en medio. Pero nunca le vemos menospreciar a los dirigentes espirituales. Se opuso a la hipocresía donde quiera que la hallaba, pero no menospreciaba las cosas que sostenían. Lo que ellos vivían, él se oponía, ¿no? Él decía, vayan al templo, escuchen lo que les están enseñando, escuchen, pero no imiten su forma de vida. ¿Se acuerdan lo que pasó, lo que le dijo a los leprosos que habían sido limpiados? Si no se acuerdan, está ahí en Lucas capítulo 17, versículo 14. Él les dice, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran la autoridad. Eran la autoridad. Y él sabía que eran la autoridad. Jesús sabía. Jesús siendo el creador de todas las cosas. Jesús siendo el Hijo de Dios. Jesús teniendo la palabra autoritativa. Lo que Jesús decía era la palabra de Dios. Sin embargo, los sacerdotes son autoridad. Vayan y preséntense a ellos. Qué ejemplo, ¿no? Y a Pedro le indica que él es aquel para quien se construyó también el templo en Jerusalén, cuando ahí le dice, y sin embargo le muestra que es bueno pagar ¿qué? El impuesto al templo. Jesús estaría exento del impuesto al templo, porque él era aquello por el cual se había creado. Sin embargo, él dice, yo lo pago porque es algo que está puesto, y yo me sujeto a las autoridades. Se sujetó. Él se sujetó. No hay aquí ninguna clase de menosprecio para con la autoridad religiosa legítima, sino todo lo contrario. Vemos la maravillosa humildad del Hijo de Dios. Y acá en nuestro verso el apóstol Pablo nos da una pista de cómo ayudar a la gente a tener el respeto apropiado por los dirigentes cristianos. Y acá sí, yo voy a entrar y acá por lo menos en cuatro cuestiones que son importantes de lo que hay que hacer, de esto que ahí está diciendo, Pablo le está diciendo a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, yo creo que acá los dirigentes, lo que Pablo está enseñando es que, Tito, vos vas a tener que ayudar a las personas a que no te menosprecien cuando hay cosas que son ciertas y que vos te comportás y los ayudás de cierta manera, porque tenés que hablar, tenés que exhortar y tenés que reprender, pero lo tenés que hacer con autoridad. Y acá autoridad no es gritar, no se trata de gritar. Acá autoridad no es ser el que
el que más sabe, tengo todos los títulos, me gradué en todo, en máster, John MacArthur, yo tomaba mate con John MacArthur, nos levantábamos, me enseñaban. No, acá no se trata de eso. Se trata de tener la autoridad de la palabra del Señor que Dios le da, sea el pastor, anciano, sea maestro, que se la da el Señor porque está viviendo una vida que adorna la doctrina de Dios, que está mostrando el Evangelio. Entonces creo que eso se tiene que hacer con toda autoridad y nadie te va a menospreciar si son estas cosas ciertas. Por un lado, esto puede ir dirigido, yo acá hago una generalidad porque como dije al principio, todos estamos enseñando de alguna manera la palabra de Dios. Todos. Y yo creo que mayormente los padres, y tienen que tener esta autoridad. Y sus hijos, si no quieren que los menosprecien, tengan en cuenta esto. Y lo segundo es que los futuros ancianos de la iglesia, o los pastores, o el pastor en este caso, esto es lo que me toca a mí, yo acá voy a hablar acerca de mí, lo que yo tengo que tener cuidado para poder hablar, exhortar y reprender a ustedes. Estas 4 características son para mí, pero les van a servir a ustedes. Y yo espero que les sirvan. Y una de las primeras es que debemos enseñar la doctrina del apóstol. Y los maestros se enseñan con la propia autoridad de la palabra de Dios. Recordemos el versículo 1 que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo o conforme con la sana doctrina. Esto es lo que hay que enseñar, la palabra de Dios. Y cuando alguien se para a enseñar o a aconsejar, yo creo que lo que tiene que decir es, mira, esto dice el Señor. Yo te estoy enseñando esto, te estoy diciendo esto porque lo encuentro acá en la palabra del Señor. Y por eso, cuidado, no vayas por ese lado. Pero siempre tiene que estar pegado al Evangelio de Cristo. Siempre tiene que estar haciéndolo. Y tiene que ser con la palabra de Dios en el poder del Espíritu, porque cuando hablamos la palabra de Dios, cuando decimos lo que dice la palabra de Dios, estamos hablando con el poder de Dios, con el poder del Señor, el mismo poder del Señor. ¿Y qué quiere decir en el poder del Espíritu? Bueno, acá no hay elocuencia, sabiduría humana, ni mucho menos manipulación. Todo depende de la gracia del Señor. Hermanos, cualquiera de los que están acá pueden hacer sus trabajos, y lo pueden acomodar a distintas maneras y mejorarlo de distintas maneras. Pueden poner todo su esfuerzo, pueden poner todas sus ganas, hasta se pueden capacitar más para que salga mejor. El trabajo pastoral solamente tiene una cosa, la palabra de Dios y la oración. Después los resultados en la vida de la persona es sobrenatural. Ya no nos podemos meter ahí. No somos el Espíritu Santo. No somos. ¿Cómo puede ser? Este hermano, mira, no cambia, está siempre metido en eso. Ya le hablé un montón de veces. Le dije con la palabra del Señor, mira, hermano, esto es pecaminoso. Y sigue con ese pecado. Y es que no podemos hacer nada. Es sobrenatural. Desde que nacemos de nuevo es sobrenatural. ¿Alguno de ustedes, para saber, los amenazaron de muerte para ser cristianos? ¿Hay alguno acá que le hayan puesto una pistola en la cabeza y si no sos cristiano matamos a vos y a toda tu familia? No, un disparate, ¿no? ¿Y cómo es que ahora creen en Cristo? ¿Cómo es que ahora siguen? Porque es una obra sobrenatural. Escucharon un sermón, abrieron la Biblia, no sé, en Juan 3:16. Alguien los fue a visitar, oró por ustedes. Y ahí automáticamente se convencieron de que Dios es real, que son pecadores, que quieren vivir necesitan una nueva vida. Sobrenatural. Bueno, lo que tenemos que enseñar y hay que enseñar solamente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Es decir, que lo que Pablo le está diciendo a Tito, como ese representante y anciano de la iglesia de Cristo, Tito, vos vas a enseñar con toda autoridad, pero la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. En segundo lugar, deben enseñar de forma que anime a la gente. Anime a la gente. Acá uno puede aprovechar y decir, bueno, mirá, dice, exhorta, reprende, ya me imagino, ¿no? Meta palo a este hermano, lo voy a agarrar, le voy a pegar una sacudida, no se va a acordar ni cómo se llama, le da versículos bíblicos, va a quedar por el piso. No, no tiene que ser la intención. Nunca debe ser. Nunca debe ser. Debe enseñar de forma que anime a la gente. Y algunas personas se rebelan contra la palabra de Dios porque hay pecado, claro que sí, pero muchos cristianos
No se mantienen firmes para obedecer la palabra de Dios, no porque sean rebeldes, sino porque están débiles y descorazonados. Los pastores los hemos descorazonado. Les hemos quitado las ganas de querer seguir. Y eso está mal, y eso está mal. Y eso es lo que no puede hacer un dirigente cristiano. Un pastor no puede desanimar a la gente. Siempre tiene que estar pensando en cómo animarlo, de la mejor manera, de la mejor manera. Y hermanos, créanme, esto es algo que muchas veces es dificilísimo, porque uno trata de elegir las mejores palabras, ¿no? Y hasta uno le dice, mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, créeme, no te va a gustar, pero te lo digo con todo el amor, te amo, vos sabés cuánto te aprecio, vos sabés todo, y le saca todas las cosas buenas, ¿no? Y le dice lo malo, y aún así lo toma mal. Es tremendo. Pero bueno, no tenemos que descorazonar. Y eso tiene que ver con la parte de exhortar. El pastor tiene que hacer eso. Y uno está mirando de afuera, ¿no? O sea, es como que, si bueno, usted, pastor, hable con él. Y está para eso. ¿Y qué te dijo el pastor? O me pregunta, ¿y cómo te fue? ¿Y qué te dijo? Sí. Y ahí estamos, ahí está. El que es pastor, el corazón está todo el tiempo a 1000 por hora. Porque no se desprende nunca de los problemas internos de los hermanos y de la iglesia. Pero para eso fue llamado. Y así tiene que enseñar y así tiene que predicar. Por eso no para todos. Hay que tener un llamado directamente. Pero no se puede frenar, ¿no? Como decía el profeta, hay un fuego en los huesos, no lo puedo detener, no lo puedo parar. Bueno, el tercer elemento creo acá que debe tener el valor suficiente para reprender, ¿no? a las personas cuando lo necesitan. Y eso es difícil, como les decía. Parar a alguien que amás un montón, anda bien, viene bien, es un excelente hermano, una excelente hermana, y tener que frenarlo para decirle que está haciendo algo mal, pecaminoso, es una tarea que no es fácil, pero hay que hacerlo. El pastor, no podemos dejar pasar las cosas. Cuando se tapa eso, en la iglesia se tapa, hermanos, lo metemos abajo de la alfombra, nadie lo ve. Pero después de un tiempo sale a la luz. Y cuando sale a la luz explotó todo, y la iglesia es un caos. No, eso no puede ser. Hay que venir y hay que confrontar. No estoy diciendo pavadas, entiéndanme, sino pecados que arruinan tu comunión con Dios, pecados que te van a alejar de la iglesia, de los hermanos, de tu comunión con el Señor. Bueno, eso es la tarea que Tito tenía que hacer y es lo que los pastores tienen que hacer. Llamar y decirle, lo siento, hermanos. Miren, Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Y a veces decir la verdad te va a causar una herida. Pero va a ser fiel, va a ser bueno. La única forma de amar verdaderamente a esas personas es oponerse frontalmente a ellos. Y el dirigente cristiano debe hacerlo, no tener miedo, con un espíritu sosegado, motivado en el amor, pero debe hacerlo. Por eso dice, nadie te menosprecie. Y Pablo otra vez le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo, vas a tener que llamar a un anciano de 80 años y le vas a tener que decir, hermano, por favor, deje de pecar de esta manera. ¿Se imaginan el miedo de Timoteo siendo un jovencito? ¿Cómo me voy a sentar al lado de este hombre que peina canas y le tengo que decir eso? Pero también Pablo le dijo, hacelo como si fuera tu padre, porque tiene canas. Pero hacelo. Y el último elemento, y detrás de todo con autoridad, esto debe haber sinceridad e integridad también. Porque Pablo ahí ya lo señaló. En el versículo 7, él dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Noten, si vos querés tener autoridad, vos tenés que ser ejemplo de buenas obras. Y en el versículo 8 dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si yo tengo que enseñar, hablar, y lo tengo que hacer con toda autoridad, yo tengo que estar pensando que lo que le estoy diciendo al otro, tal vez yo estoy fallando y no tengo autoridad.
Hermano, por favor, dejá, no sé, qué sé yo. Dejá de ir allá a jugar al bingo. Dejá de hacerlo. Pero el hermano me ve que voy y juego a la quiniela a la vuelta de mi casa. Pero yo no voy al bingo. No, ese lugar es del diablo. Sí, ¿qué autoridad? Lo mismo, lo disfrazamos, ¿no? Somos fáciles en disfrazar. Hermano, por favor, dejá la pornografía. Y a mí me gustan las películas con doble sentido. ¿Qué autoridad? Y Dios sabe, ¿eh? Dios sabe. Y en algún momento lo va a sacar eso a la luz, nos va a exponer. Y es lo que Pablo le dice acá, con toda autoridad, lo tenés que hacer. Pero hay que hacerlo. Y la integridad va a significar para el dirigente, para asegurarse de que ha comprendido correctamente también la palabra de Dios. Y ha comprendido la gracia del Señor también. Yo creo, hermanos, que estos principios, para finalizar, de enseñanza, ayudan a las personas. No solamente nos ayuda a cómo nosotros tenemos que enseñar, con qué autoridad y siendo ejemplo a muchos de nosotros, sino en este caso al dirigente cristiano, al pastor, al anciano, al maestro. Un maestro de la palabra de Dios no es un maestro de cátedra. El maestro tiene que caminar con la gente. Aquellos maestros de la iglesia que nosotros señalemos como maestros, va a tener que ser personas que anden entre la gente, como el pastor. Tienen que ser personas que no solamente estén y conozcan y visiten a la gente, tiene que estar acá cuando hay necesidades también. Y tiene que hacer cosas que hace el común de la iglesia. Y los hermanos vinieron ahora, y aprovecho, voy a sacarle el trabajo a los diáconos, hay para anotarse, para limpiar allá atrás. Y fíjense si está mi nombre allá atrás. No está mi nombre escrito. Yo tendría que estar anotado ahí también. Yo tendría que estar anotado. Y así, de la misma manera, el Señor levanta, y los hombres que el Señor levanta son personas que tienen que estar al lado de la gente. Jesús estuvo al lado de la gente, durmió con ellos, les hizo de comer, les lavó los pies, y tenemos que estar acá, si hay que pintar. Y bueno, nos haremos un tiempo. El tiempo del pastor es complicadísimo, complicadísimo. Nunca te desconectás, estás trabajando 24/7. Pero sin embargo se puede hacer tiempo para estudiar la palabra de Dios, orar y para estar un ratito ahí. Es precioso, es precioso. Yo ayer estaba con los jovencitos. Me encanta, hermanos, me encanta estar ahí compartiéndoles la palabra, estar con ellos, escucharlos. Y yo también quiero que me vean, porque ellos van a ser los futuros hombres y mujeres que van a venir a esta iglesia, si el Señor lo permite, con su familia. Y quiero que ellos tengan un ejemplo y digan, este pastor, por lo menos, ¿es un chanta o es lo que vive, lo que predica, lo dice? Entonces quiero que de alguna manera uno pueda ser reconocido. Y creo que al cerrar esto, yo creo que también los hijos de esta congregación, hablando de ellos, yo creo que valoren a sus padres. Por favor, no menosprecien la enseñanza de sus padres. A los jovencitos que están acá, a los niños que están acá, no menosprecien la enseñanza de papá y mamá, son la autoridad. Si se rebelan a esa autoridad, estamos en problemas. Van a estar en problemas. Delante de Dios van a estar. Pero también los papás, por favor, enseñen y sean ejemplo. Si están enseñando y no están siendo ejemplo, no garanticen los resultados. Van a tener un hijo que le va a decir, y vos me venís a decir que predicás esto y haces todo lo contrario, y lo van a decir y van a tener razón, lamentablemente. Eso también puede ser con los pastores, porque Pablo acá está hablando a Tito, que es pastor. No saben, bueno, yo creo que respetar, a mí me gusta, bueno, una de las cosas que a un pastor le gusta es que lo respeten, que le muestren amor. Y hermanos, a veces yo veo mucho respeto de parte de ustedes y estoy muy agradecido con esta iglesia, amo esta iglesia, vienen a escuchar la palabra del Señor. Algunos se han puesto sin entender, me han dicho, lo hago porque vos me lo decís. Y eso es un amor. Yo digo, gracias, Señor, por eso. Pero no saben ustedes lo triste que uno se siente cuando hermanos que decías que estén cada domingo
no vienen. Preparaste toda la semana el sermón pensando, uno prepara para que estén todos, ¿no? No es, pero preparan. Y es como cuando preparás la comida, invitaste a alguien a comer un día y hiciste lo mejor. Fuiste, compraste, te gastaste una plata que no te das cuenta. Y te dijeron, mirá, no puedo, no voy, me quedé durmiendo, no voy, me voy al partido no voy, la final de la Champions. Uy, ahí yo sé que toqué a él. Yo sé a quién toqué ahí, pero bueno. Pero te dejan clavado con la mesa servida. Te dejan clavado. Tristísimo. Y eso es menospreciar. Uno siente ahí el menosprecio. Y yo acá les abro el corazón porque ustedes son mi iglesia y yo soy su pastor, ¿no? Pero cuando hay un llamado a predicar de Dios y sobre todo ser llamado para trabajar para la obra de Dios es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Yo desearía que todos los hombres dejen sus trabajos seculares para entregarse por completo a esta obra preciosa, a esta empresa preciosa de ser un heraldo del Evangelio de Cristo. Pero es un llamado. Yo no puedo hacer nada. Y es una buena obra también, Llamar a los hombres a que se reconcilien con Dios y luego ayudarlos a crecer en la fe, amar a Cristo, prepararlos para el cielo. Eso es eterno y precioso. No hay un trabajo más precioso que ese. Pensar que lo que estás haciendo les va a durar por la eternidad. Cualquier trabajo que uno haga, yo no menosprecio el trabajo de todos, glorifican al Señor con sus trabajos, pero es temporal para acá. Pero el trabajo del pastor es eterno y es precioso. Y es algo que uno hace. Y es lo que cada domingo uno se prepara para hacer. Para que aquel que conoce a Cristo crezca en la fe. Y para que si no conoces a Cristo, te puedas arrepentir de tus pecados. Y me alegraría mucho que me digas, quiero conocer a Cristo. Mira, me estoy arrepintiendo de mis pecados. Veo que no lo conozco. Necesito conocerlo más. Y acá está el pastor. Acá está el pastor para dejar todo de un lado y poder sentarte y guiarte para que conozcas a Cristo y que vayas al cielo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este último encargo que le has hecho a Tito por medio del apóstol Pablo. Gracias porque nos sirve a nosotros para poder poner en mente lo que tenemos que hacer, no solamente como iglesia, también en la tarea que me toca, pastoral, sino también los futuros pastores, maestros de esta iglesia, que tengan esta disposición, este carácter, Señor, que tomen esta acción. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel, que habla tu palabra, que exhorta conforme a tu palabra, que reprende conforme a tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, que lo hagamos con amor, con gracia, Señor. Ayúdanos a crecer en esto. Gracias por este día, que tu nombre sea glorificado y exaltado siempre, Señor. Despídenos en paz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.